Buenos días, queridas estudiantes, nuevamente en este segundo taller de habilidades comunicativas. Muy bien, y para eso nuevamente vamos a compartir nuestra pantalla. Ajá, aquí tenemos el material. Listo. ¿Recuerdan el texto que trabajamos inicialmente? Miren, ¿recuerdan? Aquí está nuevamente. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos párrafos tendrá? Evidentemente, la respuesta es 2. Veamos entonces. Nuestro tema, el párrafo. Y nos hacemos la pregunta, ¿y qué es el párrafo? Podría contestar viendo esta gráfica. Bueno, el párrafo empieza con letra mayúscula y termina con un punto. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, según Frías, el párrafo es una unidad formada por una o más oraciones que culminan por un punto aparte. Desarrolla cohesiva y coherentemente una idea principal y alrededor de ellas las ideas secundarias. Pero ¿cuáles son esas clases de párrafo? Tenemos el analizante. La idea principal está al inicio del texto. Las demás ideas son secundarias. Se le conoce también como deductivo. Y aquí tenemos su representación. ¿Ya? Como podemos ver, al inicio. Tenemos la otra clase de párrafo, el sintetizante. La idea principal se encuentra al final del texto y se denomina inductivo. Y aquí tenemos su representación. Aquí tenemos nosotros otra clase, el encuadrado. La idea principal está ubicada al inicio y también al final del texto. Apreciemos la representación. Y tenemos nuestra última clasificación, el paralelo. En este texto, todas las ideas son igual de importantes, ¿no? En este párrafo está constituido, ¿no?, por oraciones y todas las oraciones son igual de importantes. Veamos los siguientes ejemplos. Miren cómo podemos apreciar aquí. Vamos a leer. Las algas constituyen desde siempre un recurso alimentario muy valioso. Cuando Cortés llegó a México, se asombró de que los aztecas recogieran de los lagos un barro verde que ellos consideraban nutritivo. Se trataba de una microalga que también se recoge y se consume en la costa norte del lago Chad. Las algas de género espirulina contienen proteínas y oligoelementos y son una de las pocas fuentes vegetales de producción de vitamina B12 en grandes cantidades. Entonces, nos hacemos la pregunta clave, ¿de qué trata este párrafo? ¿No? Las algas constituyen desde siempre un recurso alimentario muy valioso. Cuando Cortés, imagínense, ya viene a hacer el desarrollo, nos está diciendo acá, cuando este personaje llegó a México. En las siguientes se trata de una microalga, es decir, la definición. Y luego tenemos, por ejemplo, las bondades, ¿no? Como por ejemplo la vitamina B12. Tenemos aquí la idea principal se encuentra al inicio, por lo tanto, es un párrafo analizante. Veamos otro ejemplo. Veamos. Si no existieran las drogas, disminuirían las muertes y también las vidas echadas a perder definitivamente. Además, la sociedad se libraría de innumerables crímenes que cometen los adictos para comprar mercancías. También terminaría el drama de las familias de los adictos que son las primeras víctimas del flagelo.
En conclusión, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Nos hacemos la pregunta de rigor. ¿Cuál será la idea principal? ¿De qué trata este párrafo? Entonces, pero hay que tener un aspecto importante acá. Tenemos que darnos cuenta de esta palabrita, de este conector en conclusión. En conclusión, es decir, todo lo mencionado anteriormente concluye acá. Por lo tanto, es una idea principal. ¿Cuál? Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. ¿Por qué? Si estoy hablando de las drogas, aquí nos dice que si no existían las drogas, disminuían las muertes y también las vidas echadas a perder definitivamente. Me está diciendo, además, la sociedad se libraría de innumerables crímenes que cometen los adictos para comprar mercancías. Seguimos con el tema de las drogas. Por lo tanto, dice, también terminaría el drama de las familias de los adictos, que son las primeras víctimas del flagelo. Pero aquí no olvidemos este conector. En conclusión, por lo tanto, este párrafo es sintetizado, ¿no? La idea principal se encuentra al final de este texto, de este párrafo. Muy bien. Veamos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nosotros el texto. La diversidad lingüística depende básicamente de dos factores: el origen de los usuarios y la situación de comunicación. No todos los hablantes de una lengua presentan la misma realización práctica del código lingüístico que comparten, es decir, no usan la lengua de la misma manera. Los textos orales y escritos que producen presentan rasgos que los diferencian por varias causas. En conclusión, la variedad lingüística se determina por dos factores: los consumidores y la situación de comunicación, ¿no? Si nos damos cuenta, hacemos la pregunta, ¿cuál es la idea? ¿De qué trata este párrafo? Entonces, salta, en primer lugar, de la diversidad lingüística. Depende de dos factores: el origen de los usuarios y la situación de comunicación. Yo me quedaría ahí, pero nuevamente encuentro este conector. En conclusión, por lo tanto, lo que viene, las oraciones que vienen después de ese conector, tienen que ser importantes. Aquí está, ¿no? La variedad lingüística se determina por los dos factores: los consumidores y la situación de comunicación. Por lo tanto, tenemos un párrafo encuadrado. La idea principal se encuentra al inicio y, ayudado de un conector, se repite al final del mismo párrafo. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Miren, acá tenemos. Ajá. Listo. Vamos a ver. Clase se define como el orden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio. Otra acepción es cada división de estudiantes que asiste a sus diferentes aulas. Asimismo, como lección que da el maestro a los discípulos cada día, o grupo taxonómico que comprende órdenes de plantas o de animales con muchos caracteres comunes. Por lo tanto, acá veamos, analicemos y veamos con ojo clínico cuáles son estos conectores. Miren, apreciemos. Otra acepción: asimismo, el disyuntivo o y otro o. Por lo tanto, cada oración es importante. Me dice una acepción, me dice otra acepción, agrega otra acepción, agrega otra acepción. ¿Y de qué a cuál se define? Al término clase.
Por lo tanto, nosotros, para recapitular todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que el párrafo es la unión ¿de qué? De oraciones en un todo cohesionado sobre una temática. No es una idea principal acompañada de ideas secundarias. No digamos que una idea secundaria no es importante, no. Complementa la información, aclara la información. ¿Cuáles son estos párrafos? Tenemos el analizante, la idea se ubica al inicio. Tenemos el párrafo sintetizante, la idea principal se ubica al final. Tenemos el párrafo encuadrado, y miren la imagen, al inicio y al final. Y tenemos el párrafo paralelo. Todas las ideas son igual de importantes. Entonces, espero que este taller, este segundo taller, haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos estamos viendo en nuestro último taller. Bendiciones.